¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación de participar en este magno evento. Siempre es muy satisfactorio que nos inviten a platicar con todo la comunidad jurídica sobre temas que son de nuestro gusto. Bien, para comenzar a platicar sobre las pruebas en el juicio de amparo, debemos partir de la premisa que el juicio de amparo es un mecanismo impugnativo, es un medio extraordinario de defensa. Y decimos que es un mecanismo extraordinario de defensa no porque sea fantástico o maravilloso, sino porque tiene una jurisdicción constitucional. Esto es, no se rige su procedencia y los principios que lo sustentan en una legislación procesal ordinaria, sino que se rige con base en postulados constitucionales que se encuentran reglamentados en la ley de amparo. Este mecanismo extraordinario de defensa tiene ciertas características, entre ellos, por ejemplo, que es un juicio. Es un juicio porque se ejerce a través del ejercicio de una acción, a través de la presentación de una demanda, de la cual va a conocer evidentemente un órgano judicial. Además, bajo estas circunstancias se rige por las formalidades esenciales del procedimiento que están consagradas en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Federal. Estas formalidades esenciales, aun cuando no están especificadas en este texto constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado cuáles son estas formalidades esenciales. Entre ellas son, bueno, el hecho de que se dé a conocer a las partes, en este específico al sujeto pasivo del ejercicio de la acción, se dé a conocer la pretensión intentada, que conozca efectivamente todos los datos para que pueda producir su defensa, que pueda contestar la demanda, oponer excepciones, ofrecer pruebas, alegar y que se dicte una sentencia. Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esta garantía de audiencia consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución se compone de dos vertientes, la vertiente activa y la vertiente pasiva, en función de quién es el que ejerce la acción. De tal manera, estas formalidades esenciales del procedimiento que conforman la garantía de audiencia están previstas no solo para la parte demandada, no solo para el sujeto pasivo del ejercicio de la acción, como tradicionalmente se había venido reconociendo en la jurisprudencia de manera implícita, porque realmente la Corte nunca dijo que la garantía de audiencia solamente fuera para el sujeto pasivo de la acción. En el caso del sujeto activo, esto es de la parte actora o promovente, en el juicio de amparo lo identificaríamos con el quejoso, ha señalado que esta garantía de audiencia a su vez se tiene que interpretar de la mano con el principio de acceso a la justicia, y también en ese sentido dice que constituye una derivación del derecho de petición. ¿Por qué circunstancia? Bueno, porque evidentemente cualquier gobernado que quiere que se le reconozca, constituya o reivindique un derecho, tiene que tener a su alcance los órganos jurisdiccionales para poder plantear la pretensión respectiva. En ella debe de expresar los hechos en que sustente esa pretensión, puede ofrecer pruebas para demostrar sus pretensiones, alegar y que se dicte sentencia. De esta manera vemos cómo la garantía de audiencia efectivamente está prevista para ambas partes que participan dentro de un procedimiento, y bajo esta circunstancia el juicio de amparo es un juicio. Sin embargo, es un juicio muy especial porque evidentemente en el juicio de amparo no identificamos nosotros las etapas procesales que sí se pueden identificar en cualquier otro procedimiento jurisdiccional. Claramente no tenemos una etapa de contestación de demanda como lo vemos en cualquier otro procedimiento. Las excepciones que se pueden plantear, bueno, son completamente de otro tipo. Aquí las podríamos comparar con el planteamiento de causas de improcedencia, y además para sorpresa de muchos, bueno, el artículo 75 de la Ley de Amparo establece una regla general en su primer párrafo. ¿Cuál es esa regla general? Que en el juicio de amparo no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable. Esto es, un principio general que informa el juicio de amparo es que en este no procede ofrecer pruebas. El segundo párrafo de este precepto nos establece una excepción a esa regla general y dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
En el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Y entonces aquí viene una discusión académica importante, porque si la Suprema Corte de Justicia ha interpretado el artículo 14 de la Constitución y llegó a la conclusión de que esas formalidades esenciales del procedimiento se integran entre otras subgarantías procesales con el hecho de tener la posibilidad de ofrecer pruebas, bueno, resulta que aquí de entrada el juicio de amparo en apariencia no estaría cumpliendo con esa formalidad esencial del procedimiento, porque las pruebas solamente se pueden ofrecer en casos excepcionales, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 75. Y además, si interpretáramos gramaticalmente esta norma, pudiéramos advertir además un tema ahí medio discriminatorio, porque dice que solo el quejoso y solo en el amparo indirecto es quien podrá ofrecer pruebas. Entonces, esto nos ocupa precisamente en este breve espacio, platicar sobre esta circunstancia. Al respecto, es importante señalar que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el legislador ordinario es quien tiene la facultad de instrumentar todos aquellos procedimientos jurisdiccionales que sean necesarios para que los gobernados puedan acudir a presentar, a hacer valer sus derechos a fin de que se les reconozcan, constituyan o reivindiquen los derechos que estimen necesarios. Entonces, bajo esta circunstancia, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha señalado que esa facultad que se delega al legislador ordinario puede ejercerla en la forma que estime más pertinente. Esto es, la Constitución no vincula al legislador local o federal a que establezca un formato único de procedimiento. Esto es, no establece que todos los juicios se deban de llevar a cabo de manera exactamente igual. Tan es así que, por ejemplo, distingamos, no todos los juicios admiten recursos, no en todos los juicios los plazos para ejercer los derechos o la acción y la contradicción no son los mismos en todos los casos. ¿Sí? Hay juicios sumarios, hay juicios ordinarios, hay juicios orales, hay juicios ejecutivos. Entonces, el juicio de amparo, vamos a pensar que es un juicio especial. ¿Por qué? Porque se regula además en una legislación reglamentaria de artículos constitucionales que contempla además un procedimiento sui generis. Bajo esta circunstancia, entonces, entendamos, realmente en el juicio de amparo no es posible jamás en la vida ofrecer pruebas. Y bueno, pues distingamos entonces esta circunstancia a partir nuevamente de la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. Sobre todo en ámbito jurisdiccional, el amparo directo es el ejemplo más clásico de esto. El amparo directo, recordemos, en términos del artículo 170, fracción primera de la propia ley de amparo, establece que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Esto es, el amparo directo es un verdadero amparo jurisdiccional, porque el acto reclamado necesariamente va a ser una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio. Y aquí la característica que informa este tipo de procedimiento de amparo es que el acto va a ser esta resolución final, pero dentro de la demanda, específicamente en los conceptos de violación, se van a poder impugnar las cuestiones que hubieran ido ocurriendo en el curso del procedimiento y que el quejoso estime lesiva de sus derechos y que además hubieran trascendido al resultado del fallo. Esto significa, por ejemplo, que si el amparo directo procede contra una sentencia, evidentemente esto presume que ambas partes ya tuvieron participación, si no activa, por lo menos tuvieron la oportunidad, la facultad de haber comparecido a ese juicio a ejercer sus derechos y cargas procesales, ¿sí? Entonces, quiere decir que en ese juicio de donde deriva la sentencia reclamada, ya pudieron ejercer ese derecho de prueba o de contraprobar. Por tanto, si el amparo es simplemente un mecanismo extraordinario de defensa que no constituye una tercera instancia de legalidad, sino una instancia de control constitucional, y además distingamos en los procedimientos ordinarios, dependiendo si se trata de un juicio de única instancia o de dos instancias, bueno, si es de única instancia, quien tiene la jurisdicción para conocer y resolver del asunto es el juzgador de única instancia, en tanto que en los procedimientos de dos instancias, quien tiene la jurisdicción originaria para conocer y resolver es el tribunal de alzada, pero este delega esta jurisdicción en un juzgador primario
para que eventualmente, si las partes no están de acuerdo con las determinaciones que se van tomando o con la sentencia definitiva, bueno, las partes se alcen precisamente ante este tribunal para plantear esas inquietudes. Todo lo cual demuestra que quien ejerce esa jurisdicción precisamente es la autoridad que conoció del juicio. El Tribunal de Amparo, bajo este mecanismo, no puede conocer la controversia como si fuera un tribunal ordinario en única instancia o en apelación, porque, insisto, el amparo no constituye una tercera instancia de legalidad. En estas circunstancias significa entonces que el derecho a probar precisamente se tuvo que haber ejercido en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Bajo esta premisa es que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado se debe de analizar tal y como quedó demostrado ante la autoridad responsable, y por esa circunstancia no es posible que se admitan o se tomen en consideración en el juicio de amparo pruebas que no se hayan desahogado ante la autoridad responsable. Y más allá de que la autoridad responsable haya tenido o no oportunidad de valorarlas y pronunciarse respecto de esas pruebas, pues es evidente que en los procedimientos rige el principio de igualdad. Y bajo este principio de igualdad, las partes deben de ejercer sus derechos de acción y de contradicción. Por esa circunstancia, no sería válido que si durante la contienda de origen alguna de las partes no ofreció alguna prueba y precluyó, por tanto, su derecho para hacerlo, pues evidentemente no sería posible que lo hiciera en una instancia de tipo meramente extraordinaria, en donde simplemente se va a vigilar que el procedimiento y lo resuelto sea acorde precisamente al texto constitucional. El tercer párrafo de este artículo 75 clarifica alguna circunstancia sobre este principio. Además, para que precisamente el juzgador de amparo pueda apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable, dice el tercer párrafo, el órgano jurisdiccional, refiriéndose al tribunal de amparo, deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien las partes tuvieron que haber ejercido esta facultad probatoria en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados, esto significa que de todas maneras el juez de amparo, tribunal colegiado, unitario o juez de distrito, tendrá la obligación de recabar incluso oficiosamente las constancias que hubiese tomado en cuenta la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, ¿sí? Y entonces esto garantiza que aquella actividad probatoria que las partes hubieran ejercido en ese procedimiento, bueno, sea tomado en cuenta por la autoridad de amparo al momento de resolver la contienda constitucional. Esto de alguna manera es aplicable, insisto, a los procedimientos de tipo jurisdiccional o a aquellos actos administrativos seguidos, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en donde necesariamente las partes tuvieron que haber ejercido esa facultad probatoria. Si no la ejercieron, no obstante que tuvieron la oportunidad para hacerlo, bueno, atento a los principios de preclusión que rigen en todos los procedimientos, es evidente que las partes ya no tendrán esa facultad probatoria ante el Tribunal de Amparo. Insistimos, ¿por qué? El Tribunal de Amparo no es quien tiene la jurisdicción originaria para conocer y resolver del asunto. Está actuando en sede constitucional. Y por esa circunstancia no es en el juicio de amparo donde las partes pueden ejercer aquellos derechos y cargas procesales que necesariamente debieron haber ejercido en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 75 establece que el quejoso podrá ofrecer pruebas en amparo indirecto cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Entonces, aquí, ¿cómo salvamos esta circunstancia? La que yo estoy diciendo, que la regla general es que no proceda amparo, que no proceda pruebas en el amparo, porque esta circunstancia la tuvieron que haber ejercido ante la autoridad responsable. Sí, pero el segundo párrafo del artículo 75 parte de la premisa que no es permitido para las partes que intervengan en el amparo ofrecer pruebas solo cuando esa facultad probatoria ya la hubieran tenido precisamente ante la autoridad responsable. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos, aun cuando el acto reclamado es de tipo jurisdiccional? ¿Qué sucede cuando el quejoso lo que aduce es precisamente que no fue respetada su garantía de audiencia
en ese procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Y hay dos supuestos reconocidos por la jurisprudencia de la Corte. Recordemos, en este sentido, el artículo 107, fracción sexta de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo promovido por terceros extraños a juicio. Este tercero extraño a juicio, la Suprema Corte de Justicia lo ha clasificado en dos. Aquella persona que es completamente ajena a la controversia, esto es, que no es actor, que no es demandado, pero que dentro del juicio, en la sentencia o en la fase de ejecución de la sentencia, se emiten ciertos actos que el quejoso estima afectan su interés jurídico. O bien, aquella persona que, no obstante ser parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados, estima que no fue respetada su garantía de audiencia porque no fue legalmente emplazado o simplemente porque no lo emplazaron. En estos supuestos, es evidente que para que el juicio de amparo proceda, bueno, pues se debe de afectar el interés del quejoso. En el primer caso, cuando el quejoso es ajeno, pues la Suprema Corte de Justicia no ha limitado la participación del tercero extraño para promover amparo a una etapa procesal específica del juicio de origen. La Corte lo que ha señalado es, el ajeno a juicio podrá promover amparo en el momento en que se genere el acto que le cause agravio en su interés jurídico. En tanto que el tercero extraño por equiparación, esto es, aquel que siendo parte en el juicio lo que aduce es que no fue legalmente emplazado, entonces ahí para que esta persona pueda promover amparo, el juicio de origen tendrá que haber concluido necesariamente con sentencia, aun cuando ésta no esté firme, ¿sí? La sentencia en este caso bastará que sea una sentencia de primera instancia para que en ese momento, en lugar de ir a la apelación, si es que procediera ese recurso, pudiera acudir al juicio de amparo indirecto, porque es en el juicio de amparo indirecto donde puede, ojo, ofrecer pruebas precisamente encaminadas a qué, a lo que es la materia de la litis constitucional. ¿Se violó o no se violó la garantía de audiencia de la parte quejosa? Entonces, esto evidencia que las pruebas a que se refiere en el segundo párrafo del artículo 75, tratándose del tercero extraño a juicio, sea este ajeno a la controversia o un tercero por equiparación, son aquellas en el primer caso encaminadas a demostrar que el quejoso tiene un interés jurídico respecto del bien que es materia de este juicio o aquel bien que por algún acto dictado en ese procedimiento se ve afectado y eso afecta a los derechos del quejoso. Y en el segundo caso del tercero extraño por equiparación, las pruebas que se pueden ofrecer solamente son aquellas encaminadas a desvirtuar la legalidad del emplazamiento practicado. Bajo esta circunstancia, si la materia de la litis, tratándose del tercero extraño ajeno a juicio, son la demostración del interés jurídico, es evidente que este quejoso ni siquiera podría argumentar la legalidad o ilegalidad de la sentencia dictada en ese procedimiento, o de la legalidad o no de lo actuado en ese juicio, sino solamente la afectación a su interés jurídico y ofrecer las pruebas que estén encaminadas a demostrar. En tanto que en el tercero extraño por equiparación, vamos a pensar que el quejoso con el informe justificado tiene a la vista el documento base de la acción y dice, oigan, fíjense que yo no firmé este documento, la firma que ostenta este documento es claramente falsa porque yo no es de mi puño y letra. ¿Sí? En ese sentido, las pruebas que ofrezca el quejoso no pueden estar encaminadas a desvirtuar la autenticidad del documento base de la acción, porque eso no es materia de la litis en el juicio de amparo. La litis del amparo en este caso es, ¿se respetó o no la garantía de audiencia del quejoso? Si se demuestra que el quejoso no fue debidamente emplazado, la consecuencia sería entonces conceder la protección constitucional para el efecto de que en su caso quede insubsistente todo lo actuado desde el emplazamiento y el quejoso pueda ser nuevamente emplazado y será en ese momento cuando comparezca a contestar la demanda, cuando podrá producir todas las defensas que estime necesarias precisamente respecto de la demanda y los documentos base de la acción. Si entonces aquí tendríamos que delimitar la litis en el juicio de amparo para establecer si el quejoso puede o no está facultado para ofrecer pruebas. Pero ahora el siguiente paso es, bueno, ¿y el tercero interesado estará facultado para ofrecer pruebas o no? Tendríamos que estarnos a la estricta literalidad del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo
Y la respuesta es no. No, porque si el juicio de amparo, insistimos, es un procedimiento judicial en donde constituye un verdadero juicio, esto significa entonces que como procedimiento jurisdiccional le rigen todas las formalidades esenciales del procedimiento y por tanto todos los principios procesales, entre ellos los de defensa y contradicción. Por tanto, si el quejoso tiene derecho a probar, es evidente que el tercero interesado tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas encaminadas a desvirtuar el alcance demostrativo de las ofrecidas por la parte quejosa, por un lado. Y por otro, es evidente que el tercero interesado también tiene la facultad de ofrecer pruebas encaminadas a demostrar que la existencia de causas de improcedencia. Imagínense si el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia son de estudio oficioso por parte del Tribunal de Amparo, pues con mucho mayor razón tendrán que examinarse cuando alguna de las partes que intervienen en el amparo las hace valer y además ofrece pruebas para pretender demostrar esa causa de improcedencia. Entonces, en materia administrativa, esto lo encontramos también la posibilidad de ofrecer pruebas en el juicio de amparo, precisamente cuando vamos a pensar que llega un inspector de sanidad a mi negocio de comida y me dice, como no tienes licencia sanitaria, entonces voy a proceder a clausurarte en este momento. Pero ni siquiera me da la oportunidad de mostrarle en ese momento que sí tengo la licencia sanitaria para poder funcionar como negocio de alimentos y pum, me ponen los sellos de clausura. Bueno, entonces si la autoridad responsable me vedó ese derecho de demostrarle que sí cuento con la documentación necesaria para poder funcionar en ese giro, bueno, entonces esa oportunidad, conforme al segundo párrafo del artículo 75, la tendré precisamente a través del juicio de amparo indirecto. Y el tercero interesado, en el caso que existiera, bueno, tendrá los derechos que ya habíamos señalado, atento a este principio precisamente de contradicción. Ahora, establecida esta circunstancia, no perdamos de vista que algunos doctrinarios han clasificado con muchos problemas, pero han tratado de clasificar o de equiparar al quejoso con el actor en un juicio y a la autoridad responsable con la parte demandada. Y ven además al informe justificado como una especie de contestación de demanda y a las causas de improcedencia como excepciones que se pudieran plantear o algunas otras manifestaciones que se realizan a fin de que se niegue la protección constitucional. Más allá de si esto es correcto o no es correcto, que la realidad es que no tiene trascendencia para esta plática, lo cierto es que dentro de estas circunstancias, tenemos las posibilidades de quienes pueden ofrecer pruebas. Y en ese sentido es evidente que la autoridad responsable tiene, ojo, no tiene la facultad, tiene la obligación de rendir pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Todas aquellas constancias que haya tenido a la vista para emitir el acto reclamado. Y además, si la autoridad reconoce la existencia del acto reclamado, pues tiene también la obligación de acompañarle al Tribunal de Amparo precisamente la constancia en donde obre ese acto reclamado, a fin de que la autoridad pueda analizar la constitucionalidad de dicho acto. En caso contrario, bueno, de que la autoridad responsable no remita esas constancias, el Tribunal de Amparo tendrá la obligación de recabarlas oficiosamente conforme lo previsto en el tercer párrafo del artículo 75. Ahora, el artículo 119, establecida esta circunstancia, en donde ya vimos entonces que este artículo 75 no es violatorio de las formalidades esenciales del procedimiento, ¿por qué razón? Porque no es, si conforme a la jurisprudencia de la Corte, el legislador ordinario, local o federal, tiene la facultad de instrumentar el procedimiento como estime conducente, ¿sí? Sí, con la única prerrogativa, con la única obligación de que respete las formalidades esenciales del procedimiento, sin tener que ajustarse a un formato específico de juicio, bueno, es evidente que en el amparo, aquí no es esta facultad probatoria, no estará vigente
siempre y cuando las partes ya hayan tenido esa prerrogativa precisamente ante la autoridad responsable. Entonces aquí no es necesario que las partes tengan una doble o triple oportunidad de probar si esa facultad ya la tuvieron ante la autoridad responsable y la ejercieron o no la ejercieron. Bueno, eso ya es otra circunstancia, pero ya no hay razón alguna para que se conceda nuevamente esa facultad en el juicio de amparo. ¿Sí? Y se concede entonces por excepción precisamente cuando las partes, en este caso el quejoso, no haya tenido esa facultad, esa posibilidad de probar ante la autoridad responsable. Ahora, el artículo 119 establece que serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones. Aquí, primer planteamiento. Significa entonces que cuando el quejoso y por tanto el tercero interesado, acorde a la litis constitucional y además en amparo indirecto, que recordemos que es la única vía en la que procede a ofrecer pruebas, el amparo directo, ya dijimos, es un amparo estrictamente jurisdiccional y procede contra la decisión con la que concluye el procedimiento, en donde se presume que las partes ya tuvieron plena intervención en el juicio y agotaron todos sus derechos y cargas procesales. Pero en el amparo indirecto ya vimos los casos en donde excepcionalmente el quejoso y por tanto el tercero interesado pueden tener esta prerrogativa de ofrecer y desahogar pruebas. Bueno, cuando existe esa prerrogativa, el artículo 119 establece que procede toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Y esto de repente lleva a algún mito en donde se señala la confesional no está permitida en el juicio de amparo. Y esto no es cierto. Esto no es cierto porque claramente aquí la ley de amparo lo único que limita que proceda es la confesional por posiciones. Esto es, no podemos llamar ni al tercero interesado, ni a la parte, ni a la autoridad responsable, al órgano jurisdiccional a que conteste las posiciones que se le formulen. ¿Por qué? Nuevamente, porque el juicio de amparo no constituye una segunda o tercera instancia de legalidad. Constituye un mecanismo extraordinario de defensa que se rige por una jurisdicción de tipo constitucional. Bajo esta circunstancia, evidentemente, no tiene sentido que mandemos llamar a la autoridad responsable. Lo que la autoridad responsable tiene que señalar simplemente ¿es o no es cierto el acto reclamado? Llego a la quinta edad, me va a doler la espalda por eso. Perdón, por ahí hay algún micrófono encendido. Por favor, les suplicamos que apaguen su micrófono. Sí. Más o menos. Cerca. Ok, no se preocupen, continuamos. Entonces, bajo esta circunstancia, es evidente que la autoridad responsable solamente tiene la obligación de indicar en su informe justificado si el acto reclamado es o no cierto. Si el acto reclamado no es cierto, ok, entonces se revierte la carga probatoria al quejoso para demostrar la existencia del acto. Pero si la autoridad responsable reconoce la existencia del acto reclamado, entonces tiene la obligación de remitir precisamente el acto reclamado y todas aquellas constancias que hubiese tenido en cuenta para emitir precisamente ese acto reclamado. Entonces, ¿qué objetos tendría que lo mandáramos a llamar a que confesara qué? O a que rindiera un informe en donde contestara posiciones. No tendría ningún sentido cuando precisamente el acto reclamado se debe de atender solo con base en las constancias que dieron lugar a su emisión. En tanto que el tercero interesado, pues igual, ¿para qué lo mandamos llamar a desahogo de una confesional a su cargo del tercero interesado si a final del día la litis de origen se dilucidó en el procedimiento de origen y en el juicio de amparo solamente vamos a verificar la constitucionalidad del acto reclamado? Bajo ese principio es que la confesional por posiciones no está permitida. Ojo, pero si el quejoso en su demanda reconoce que presentó la demanda de amparo en determinada fecha, eso constituye una confesión. Si el quejoso dentro del procedimiento dice, sí, yo ya llegué a un arreglo con el tercero interesado y derivado de ello la autoridad responsable emitió esta nueva determinación, ¿ok? Eso es un indicio, es una confesión que puede llevar al indicio de una posible causa de improcedencia, ¿sí? Y esa confesión obliga al Tribunal de Amparo a recabar las constancias necesarias para verificar si efectivamente
existe o no una causa de improcedencia. Por cierto, aprovechando el comentario, el doctor Ignacio Burgoa, precisamente en alguna de sus obras, criticaba en su momento la jurisprudencia de la Corte que estableció el análisis oficioso de las causas de improcedencia. Él señalaba que si ninguna de las partes hacía valer causas de improcedencia, pues realmente entonces la autoridad de amparo tenía la obligación de resolver el fondo del asunto y no estar buscando algún pretexto para no analizar ese fondo. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Las demás pruebas que se pueden ofrecer son cualquiera, insisto, y nos dice este artículo 119, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. Y entonces aquí la ley nos establece un principio. Las pruebas se pueden ofrecer y desahogar durante todo el procedimiento, preferentemente en la audiencia constitucional. Sin embargo, va a haber pruebas que por su naturaleza deben de rendirse, deben de ofrecerse y desahogarse en el curso del procedimiento, para que simplemente en la audiencia constitucional se reciban, se tengan por recibidas. En ese sentido nos establece, bueno, la documental se puede recibir en cualquier momento, incluso en la propia audiencia constitucional. En cambio, va a haber otras pruebas que ya en esta nueva legislación cataloga como pruebas que ameritan preparación, que necesariamente se tienen que ofrecer con una temporalidad, con una oportunidad máxima, que son 5 días antes de la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de la propia celebración de la audiencia, a fin de que, bueno, de ser posible, el juez de distrito o el tribunal unitario pueda proceder a la preparación de estas pruebas, a su desahogo, para que simplemente se reciban en la audiencia constitucional. Entonces, aquí vemos, en el amparo indirecto no encontramos las etapas que compone cualquier otro procedimiento ordinario. Lo que vemos en el amparo indirecto, entonces, en su caso, son pues un procedimiento en donde simplemente se señala un plazo para rendir el informe justificado, una oportunidad máxima tomando como premisa la fecha de celebración de la audiencia constitucional para ofrecer y desahogar pruebas que ameriten preparación, y además el principio de que es en la audiencia en donde se van a recibir todas las pruebas con independencia de que ya se hubiesen desahogado. Y es entonces, conforme lo previsto en el artículo 124 de la propia legislación, en donde vamos a advertir que es en la audiencia constitucional en donde se advierte con toda precisión estas etapas procesales que compone cualquier procedimiento. Dice el artículo 120, el artículo como premisa, artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional, que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica. Entonces, si nosotros vemos desde el artículo 119, la propia ley va delimitando cuáles son las pruebas que se pueden recibir antes de la audiencia constitucional. La premisa es si se puede que se reciban hasta la audiencia, y aquellas, este artículo 123 nos dice cuáles necesariamente se tienen que recibir antes de la audiencia constitucional. Entre ellas, por ejemplo, aquellas que deban de recibir, que deban desahogarse fuera del lugar en donde se está tramitando el juicio de amparo. Esto significa, por ejemplo, hay muchas anécdotas de compañeros titulares ya de muchos años que comentaban que cuando ellos eran secretarios en algún juzgado de distrito, estamos hablando de hace 30, 40 años, bueno, yo no sé cómo se organizaban, pero los señores jueces de distrito a veces en propia audiencia constitucional la suspendían momentáneamente, por ejemplo, para el desahogo de una inspección judicial, y comparecían al lugar de la inspección, la desahogaban y regresaban al órgano jurisdiccional a continuar con la celebración de la audiencia constitucional, y ese mismo día dictaban la sentencia. En la actualidad esto, bueno, finalmente es prácticamente imposible por la carga de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales, y bueno, pues es evidente que no es una sola audiencia constitucional la que atiende el juzgador en esa fecha. Entonces, por ejemplo, la prueba de inspección necesariamente se tendría que desahogar antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional. Una prueba pericial también necesariamente tendría que desahogarse antes de la audiencia constitucional para que en la propia audiencia simplemente se reciba.
Y el artículo 124 nos establece: las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas. Y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse. Hasta ahí voy en estas etapas procesales. ¿Qué significa? Dice la ley de amparo que la audiencia comienza con su apertura. La apertura es aquella expresión que conocemos todos donde el secretario y el juez dan constancia de la fecha y hora en la que se está celebrando la audiencia constitucional. Y asimismo se hace constar si están presentes las partes o sus autorizados o si no está presente nadie en la audiencia constitucional. Posteriormente dice la ley que se va a hacer una relación de constancias. Esta relación de constancias, si nosotros nos percatamos y asemejando a los principios de algunas otras legislaciones procesales, bueno, si la audiencia constitucional es el acto cumbre previo al dictado de la sentencia, es evidente que solo se puede celebrar cuando durante el procedimiento de amparo indirecto ya se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, esa relación de constancias genérica en la redacción del artículo 124, pero atento a estos principios, debe de entenderse entonces que esa relación de constancias son aquellas que ya dieron lugar al cumplimiento de esas formalidades esenciales del procedimiento y que evidencian que el asunto está integrado para poder celebrar precisamente la audiencia. Entonces, ¿cuáles serían en mi concepto esas constancias? Pues se podría relacionar ahí la demanda de amparo, el auto que la admitió, la notificación de la admisión del asunto al tercero interesado, al Ministerio Público y a las autoridades responsables, la rendición de los informes justificados y, en su caso, la vista que se dio con ellos a las partes. Establecida esa relación, entonces ahora nos dice la ley, ahora vas a relacionar las pruebas que ya se hubiesen desahogado y las vas a tener por recibidas en ese momento. Recuerden que este principio de que las pruebas se van a recibir en la audiencia constitucional es algo que se establece desde el artículo 119. Entonces ahí significa que el juez lo recomendable para establecer con toda claridad los principios de preclusión procesal es precisamente que el juez aperture la etapa probatoria. Y la primera etapa de esta fase procesal es la relación de las pruebas que ya se hubiesen admitido y desahogado en el expediente, ¿sí? Para ello, no es importante que el juez vuelva a hacer el listado de pruebas y lo recomendable es, bueno, si van a hacer un listado de pruebas, bueno, señores secretarios, señoras secretarias, jueces, juezas, si al día siguiente tienen una audiencia y tienen el estilo de volver a hacer el listado de pruebas que ya están desahogadas, pues por favor ya ténganlo preparado, porque si imagínense estar otra vez haciendo el listado en la propia audiencia constitucional, eso consume mucho tiempo. Pero también el juez puede hacer simplemente una relación, se hace constar que en auto de fecha fulanito de tal, se admitieron diversas pruebas al tercero interesado, las cuales se admitieron y desahogaron conforme a su especial naturaleza y que se encuentran detalladas en el auto de fecha fulanita de tal. La remisión que se hace precisamente ese acuerdo cumple con esta relación que se estipula en el artículo 124 y en ese momento se van a tener por recibidas todas las pruebas. En esa etapa se tiene que relacionar también, por supuesto, las constancias que hubiese acompañado la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Si estamos precisamente viendo aquí la situación de que esas documentales necesariamente tienen que constar como prueba en el expediente, sea que las remita la autoridad responsable o sea que el tribunal de amparo las recabe oficiosamente. Posteriormente, una vez que ya se ha hecho relación de todas las pruebas que ya se admitieron y desahogaron en el curso del procedimiento, ahora viene la segunda etapa de esta fase procesal de la audiencia. ¿Cuál es? Bueno, vamos ahora a recibir las pruebas y a acordar lo conducente respecto de más pruebas que se hubiesen ofrecido y respecto de las cuales no se haya acordado lo conducente. Ojo, desde la octava época del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia estableció que todas las pruebas se tienen que acordar sobre su admisión o desechamiento desde el momento en que se provee la promoción en donde se ofrecieron.
No es válido bajo ninguna circunstancia, es una práctica ilegal por determinación expresa de la jurisprudencia de la Corte, que se reserve acordar lo conducente a la admisión de las pruebas hasta la audiencia constitucional. Eso no es posible. Se tiene que acordar lo conducente en el acuerdo que recaiga a la promoción donde se ofrezcan las pruebas, ¿sí? Por tanto, ¿cuáles son las pruebas que se va a acordar sobre su admisión en la audiencia? Solo aquellas que se hubiesen ofrecido en promoción presentada el día previo a la audiencia constitucional o las que se ofrezcan en el mismo acto de la propia audiencia constitucional. Ahí el juez entonces tendrá que, en esa etapa procesal, es donde deberá pronunciarse si admite o no admite esa prueba. Si la admite, ok, tendrá que acordar lo conducente a la admisión de esa prueba, que serían solamente documentales. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que las pruebas que ameritan preparación, en términos del artículo 119 y 121 de la propia ley de amparo, deben de ofrecerse 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, en la propia audiencia solo se podría acordar respecto de pruebas documentales, la admisión y desahogo de pruebas documentales. Y además, en la última prueba que el juez de distrito tiene que dejar para su desahogo ahí en la propia audiencia constitucional de haberse ofrecido es la prueba testimonial. ¿Sí? Entonces, ya relacioné todas las pruebas que ya se habían admitido y desahogado durante el procedimiento, ya me pronuncié sobre la admisión de las pruebas que me ofrecieron el día de ayer y ahorita en la audiencia, ¿ok? Ya la única que me falta por desahogar ya está admitida, ya está preparada, y ya la única que me falta por desahogar es la testimonial. En ese instante se desahoga la prueba testimonial. Importante, la prueba testimonial en términos del artículo 119 está sujeta a 2 requisitos esenciales de procedencia. 1, la temporalidad que ya hemos visto. 2, a que se expresen las preguntas que se van a formular a los testigos. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que si no se transcribe o no se plantean las preguntas, no se exhibe el interrogatorio, que ni siquiera constituye una formalidad presentarlo en escrito por separado y mucho menos en sobre cerrado. Las preguntas se pueden plasmar en la misma promoción donde se ofrece la testimonial, y de esas va a tener conocimiento todo mundo, porque además el juez tiene que distribuir las copias entre las partes. Y si la prueba está sujeta a una temporalidad, es evidente que el juez no puede prevenir para que se expresen esas preguntas, porque de hacerlo va a conceder una ventaja indebida, porque va a ampliar el plazo de ofrecimiento de la prueba. Por esa razón, los 2 requisitos de procedencia para la testimonial es la temporalidad y que se expresen las preguntas que va a conformar el interrogatorio. Para la pericial, igual, 2 requisitos, temporalidad y que se exprese además el cuestionario sobre el que va a versar el desahogo de la prueba. Y la inspección, lo mismo, temporalidad y los puntos sobre los que va a versar el desahogo de la prueba. Con relación a la pericial, es importante señalar que la ley de amparo es un procedimiento, es un ordenamiento completo para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial. Solo va a ser complementado por el Código Federal de Procedimientos Civiles en algunos pequeños aspectos, pero ojo, la pericial en amparo, la legislación propicia que su desahogo sea colegiado, pero bastará que estén satisfechos los requisitos de procedencia y los requisitos de forma, que únicamente consisten en que se acompañen copias para distribuir entre las partes. ¿Para qué? Para que el juez haga suya la prueba. ¿Por qué se dice que el juez hace suya la prueba? Porque el juez es quien tiene que designar un perito oficial. Las partes no tienen esto es, quejoso y tercero interesado, no tienen la carga procesal de designar perito de su parte. Lo pueden hacer si es su voluntad, pero no es su carga procesal. Es carga del juez, una vez que se admite la prueba pericial, designar al perito que deba de rendir el dictamen respectivo. Cuidado con esto, porque a veces confundimos los procedimientos, y recientemente la Suprema Corte, este mismo año, ha determinado que el mismo principio, conforme previsto en el artículo 119, de que es el juez quien tiene que designar al perito en el amparo, el mismo principio impera en el incidente de objeción de falsedad de documentos. Si se ofrece la prueba pericial en ese incidente de falsedad,
Es el juez de distrito quien tiene que designar a el perito que intervenga y las partes tienen la facultad de designar al suyo, pero no la carga procesal. Entonces, otra con relación a la testimonial, y ya termino porque se me está viniendo el tiempo encima, la testimonial es importante señalar que también el Código Federal de Procedimientos Civiles va a ser supletorio solo en aquello que no contravenga lo dispuesto expresamente en la ley de amparo. Ejemplo, las preguntas, dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, que van a ser verbales en el momento de la audiencia. En amparo eso no existe. En amparo se tiene que presentar un interrogatorio por escrito. Lo que podría ser en todo caso verbal son las repreguntas que se hagan en ese momento, pero únicamente puede repreguntar el tercero interesado. No puede hacer preguntas nuevas la parte, quien ofreció la prueba, que ordinariamente va a ser el quejoso. De igual manera, no existe como tal una etapa procesal para poder ofrecer o para poder plantear un incidente de tacha de testigos, como está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No, aquí en todo caso, la tacha o las manifestaciones que se formulen con relación precisamente a la credibilidad o no de los testigos, tendrá que plantearse en la propia audiencia y específicamente a través de la formulación de repreguntas que, bueno, vayan encaminadas a restar credibilidad a lo manifestado por los testigos. Una vez que se desahogaron todas las pruebas que se ofrecieron en el juicio de amparo, bueno, entonces el juez tendrá que cerrar la etapa probatoria. ¿Por qué es importante estos actos de apertura y cierre de estas etapas procesales? Porque si en ese instante llega corriendo una de las partes que interviene en ese juicio de amparo y el juez ya cerró la etapa probatoria y dice, perdón, todavía no se termina la audiencia, aquí traigo una prueba que quiero ofrecer, en ese instante el juez tendría que decirle, siento, acabo de cerrar la etapa probatoria y estamos en alegatos. Entonces, esto evidencia, insisto, esto evidencia que las etapas procesales que identificamos en cualquier procedimiento, en el amparo indirecto se ubican en la propia audiencia constitucional. De ahí la importancia que el juez sea pulcro en su procedimiento y respete y evidencie en la propia audiencia estas etapas procesales para que queden perfectamente definidos aquellos momentos que definen la preclusión para el ejercicio de los derechos en estas distintas etapas. Si el juez se la pasa en toda la audiencia acordando alegatos, pruebas y una serie de cuestiones sin un orden específico, pues entonces las partes pueden seguir ofreciendo pruebas todo el tiempo que la audiencia dure, lo cual no sería evidentemente sano ni certero para las partes que ahí establecen. Cerrada la etapa probatoria, bueno, pues no resta más que el juez aperturar la etapa de alegatos y una vez que estos se formulan, ojo, el principio general es que solo son por escrito, aquellos actos previstos en el artículo 15, el quejoso podrá alegar verbalmente, uno, si así lo pide, y dos, solo se asentarán extractos de sus alegatos si el quejoso así lo solicita, ¿sí? Por eso la recomendación es que mejor los alegatos se formulen por escrito. Y posteriormente viene el dictado de la sentencia. Entonces, aquí nada más, ya para concluir, no corresponde a este módulo, pero bueno, nada más para cerrar este círculo. Ustedes notarán que en el anterior artículo 155 de la Ley de Amparo de 36, se decía que además de los alegatos se iba a recibir el pedimento del Ministerio Público. Sí, nada más que, y ahora nada más se dice que se recibirán los alegatos de las partes. Y esto a mí me mata de la risa porque generó que los compañeros ministerios públicos dejaran de formular pedimentos. Ahora lo que presentan son opiniones ministeriales. Y eso a mí me mata de la risa porque no quiere decir que ahora el Ministerio Público no pueda hacer pedimentos. Lo que pasa es que recordemos que conforme al artículo 5 de la Ley de Amparo, el Ministerio Público es parte. Por tanto, si es parte, las partes pueden alegar. Entonces, lo denominen como lo denominen el escrito, aquellas manifestaciones relacionadas con la forma en que el Ministerio Público estima se debe de resolver el juicio de amparo constituyen alegatos. Por esa razón, en esa etapa de alegatos también se recibirán las manifestaciones que a ese sentido exprese el Ministerio Público. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, esta hora se fue rapidísimo. Bueno, los 50 minutos se fueron rapidísimo, pero no quiero complicarles más el horario. Estoy a sus órdenes si existiera alguna inquietud. Bueno, pues requerirá a lo mejor que mande usted un WhatsApp
al teléfono del magistrado, el doctor Fernando Rangel Ramírez, para hacer sus preguntas, si es que tiene tiempo. No, desde luego que sí, querido público, si gustan, pueden hacer alguna pregunta breve con mucho gusto, si nos permite el señor magistrado. Yo con todo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien que guste usar la palabra? Claro que Claudia sí. Ilian Zavala, adelante. Adelante. Claudia. El micrófono hay que encender. Ya me permitió desbloquear. Bueno, yo tengo una duda respecto a la valoración de los peritajes en materia de amparo. Me ha tocado varias situaciones que el propio juez nombra su perito y las partes nombramos el nuestro. Obviamente esto nos viene a emitir 3 dictámenes y obvio están contrapuestos. Unos dicen que sí es la firma y el único que dice que no es que sí es la firma es el ignorado. Entonces, quisiera saber yo qué piensa el juzgador al momento de valorar las pruebas y por qué le toma más validez al propio peritaje que ofrece mi contraria y no al que él ofreció a su propio perito y que confirma su dictamen con el dicho del perito que yo ofrecí. Desgraciadamente me quedé ya sin ningún medio de defensa ante esa situación porque pues ya no hay para dónde. Entonces me resulta muy frustrante porque me desecharon el amparo por falta de firma y sí era la firma de mi cliente. Ok. En la valoración de la prueba pericial, no solo para efectos del amparo, sino en cualquier procedimiento, no rige el principio de mayoría. No es importante quién haya ofrecido al perito. O sea, no es importante ni quién ofreció la prueba ni quién designó al perito. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones se ha pronunciado sobre la forma en que se deben valorar los peritos. Es evidente que la ley presume ciertos conocimientos como cultura general en los juzgadores. Sin embargo, es evidente que hay aspectos de la tecnología, la ciencia o las artes que escapan al conocimiento común del juzgador. Por esa razón, en esas materias es importante y de hecho garantiza más este principio de certeza jurídica para las partes que, bueno, el punto lo dilucide un experto en la materia, en caligrafía, en un arte de pintura, no sé, en mil cosas, en ingeniería mecánica, en arquitectura. Y la Suprema Corte lo que establece es equipara, válgame la expresión, equipara a los dictámenes periciales como si fueran resoluciones judiciales y dicen, a ver, yo no conozco nada acerca de grafoscopía, o sea, yo no conozco nada. Me queda claro que la parte, bueno, por la edad, por algún accidente, por estar lastimado en ese momento o por en una franca simulación, así como firmó ahorita está distorsionando la firma, o a una persona está tratando de copiarla, pero yo no puedo presumirlo porque no tengo los conocimientos técnicos necesarios. Entonces, por eso te necesito a ti. Pero como yo no sé la técnica que tú empleas, yo necesito, perito, que me digas de la mano, que me vayas explicando de la mano, por qué razón llegas a la conclusión de si la firma pertenece o no pertenece a esa persona. Para eso me tienes que decir pues la técnica que utilizaste, pero no solamente, yo he visto desafortunadamente muchos dictámenes periciales en donde el perito dice, material empleado, cámara Pentax 5.0, con tales lentes y no sé qué tanto. Y bibliografía empleada tal, y cita 2, 3 autores. Pero pues muchas veces nunca nos dice por qué específicamente necesita una cámara con esas características o en qué le apoyó, en qué le sirvió, en qué le ilustró la bibliografía que me citó. Y luego entonces llegan de repente los peritos a conclusiones dogmáticas y dice la Suprema Corte, no, si precisamente el juez no conoce sobre de esas materias, claro, entonces el dictamen tiene que estar sustentado, tiene que estar, valga la expresión, como si estuviera fundado y motivado, de tal manera que aquel mecanismo que me va explicando el perito
de manera amable, de manera que hasta yo lo pueda entender, es entonces lo que debe de influir en el ánimo del juzgador para concederle o no eficacia demostrativa o no a determinado dictamen, ¿sí? Tan es así que incluso es criterio de los tribunales colegiados, por lo menos en su mayoría, el que, por ejemplo, en los procedimientos ordinarios, el juez no tiene la obligación de designar necesariamente un tercero en discordia, aun cuando tenga dictámenes contradictorios, porque el juez puede advertir que un dictamen esté perfectamente claro y sea ese al que le va a conceder eficacia demostrativa, ¿sí? Entonces, el designar un perito tercero en discordia no es una obligación del juez, es una facultad. En amparo, por eso precisamente dice, tú te vas a designar un perito y las partes tienen la facultad de hacerlo, pero si no lo hacen, el único dictamen que va a valorar el juez es el dictamen del perito oficial. Pero si el perito oficial falla en su cometido, el juez no tiene la obligación de darle valor probatorio solo porque él lo designó. Si el perito no le aportó los elementos necesarios para llegar al descubrimiento de la verdad, y si la parte contraria o el oferente de la prueba no designó un perito de su parte que, bueno, le permitiera un punto de confrontación al juez. Entonces, bajo estas circunstancias, sí, el juez, en ese sentido, uno, el dictamen del perito oficial no es un documento público, es una pericial, y como tanto rigen las pruebas, rigen los principios de la libre apreciación que jamás debe de ser arbitraria, sino que tiene que ser ejercida de manera prudente, fundada y motivada, en donde el juzgador debe de expresar concreta y vastamente las razones por las cuales le confiere eficacia demostrativa plena a un dictamen y a los otros no. No basta en ese sentido señalar, este sí me convenció y los otros no, por tanto. No, esa consideración es dogmática y por tanto eso es susceptible de ser impugnado. No basta en ese sentido señalar, ¿sí? Me convenció y los otros Bueno. No. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, pues vamos a ver qué dice aquí nuestra productora. No. Nuestra directora. Doctor Fernando Ramírez Rangel, señor magistrado, muchísimas gracias por su magna ponencia y quiero decirlo que lo sintetizó usted maravillosamente en muy poquitos minutos y de forma muy sustancial. Muchas gracias. Reciba un aplauso, por favor, por parte de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Bravo, magistrado. Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Excelente. De forma muy formal, que reciba usted el reconocimiento virtual en estos momentos por parte de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia y por tal motivo le mandamos un abrazo virtual. Muchas gracias. Igualmente estoy a sus órdenes. Muchas felicidades a todos ustedes y que tengan buena finalización de estos trabajos. Muchas gracias. Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades, maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia, la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez.
perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández. Doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes.